tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Hemos llegado al final de nuestra serie titulada Renueva la Visión, la cual está basada en la totalidad del libro del profeta Ageo. Hoy estamos arribando a nuestro séptimo y último estudio de este breve libro de tan solo 2 capítulos. Es decir, hemos estado durante 7 semanas explorando este maravilloso libro de la palabra del Señor. Personalmente considero que como uno de los grandes tesoros aún no descubiertos por los cristianos a este libro. Se los expongo de esta manera. Es uno de los libros menos predicados de la Biblia en la iglesia cristiana. Por eso Ageo es como un tesoro aún no descubierto. De los 38 versículos que comprenden la totalidad de este libro, hemos visto 34 hasta ahora. Hoy nos corresponde estudiar los últimos 4 versículos del capítulo 2. Recordemos que toda la profecía de Ageo está contenida en 4 mensajes que fueron comunicados por el profeta en un periodo menor de 4 meses en el año 520 a.C. La semana anterior profundizamos en la totalidad del tercer mensaje profético de Ageo y comprendimos que este es un llamado divino a la santidad. Dios estaba determinado a cambiar y corregir todo aquello que estaba privando a los judaítas de su bendición plena. Y para lograr esto, el Señor marcó un antes y un después, un momento decisivo, un punto de inflexión en el que su gracia se encontró con el arrepentimiento de los judaítas y tornó su inmundicia en impureza, cambió su escasez en provisión abundante, quitando la maldición para darles bendición. Vimos que Dios concluye el tercer mensaje diciendo por medio de Ageo palabras que siguen resonando más de 2500 años después. Pues a partir de hoy yo los bendeciré. Al adentrarnos al cuarto y último mensaje del profeta Ageo, el cual es de carácter escatológico, es decir, que anuncia las postrimerías de las últimas cosas, notaremos que esta bendición que Dios promete tiene tanto un sentido terrenal o temporal como eterno. Así es que Dios promete en un sentido inmediato bendecir las cosechas de los judaítas, cambiando la maldición de la privación en bendición de provisión. Y en un sentido postrero les promete la máxima expresión de su bendición divina en la consumación de la historia. Este cuarto y último mensaje profético de Ageo enfatiza la esperanza futura de bendición que llegará por medio del Mesías venidero de Yahvé,
quien reclamará la victoria sobre todos los reinos de la tierra, estableciendo su reino perfecto e inconmovible. El título de esta predicación es el siguiente: lo mejor aún está por llegar. Leamos la totalidad del cuarto y último mensaje profético de Ageo. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo: di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Y es así como concluye el libro del profeta Ageo. Este es el punto número 1, agitación universal. Veamos nuevamente los versículos 20 y 21. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez, es decir, por segunda vez en un mismo día, palabra del Señor a Ageo. Esta fecha en nuestro calendario actual es el 18 de diciembre del año 520 antes de Cristo. Recordemos que el libro de Ageo es uno de los que mejor podemos fechar del Antiguo Testamento. Esto significa que el mismo día Ageo recibió el tercer y cuarto mensaje profético. No hay razón alguna para dudar que Ageo haya podido recibir estos mensajes proféticos en un mismo día, mientras que el tercer mensaje es un diálogo de preguntas y respuestas dirigido a los sacerdotes. El cuarto mensaje es dirigido a un individuo, el líder político de los judaítas llamado Zorobabel, cuyo nombre significa descendiente de Babel o nacido en Babilonia. Noten que en un mismo día Dios se dirigió por medio del profeta Ageo tanto a los líderes religiosos, los sacerdotes, como al gobernante de Judá, Zorobabel. Veamos el versículo 21. Diga Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Quiero enfocarme inicialmente en la primera parte del versículo 21. Diga Zorobabel, gobernante de Judá. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era nieto del rey Joaquín y por lo tanto era parte del linaje del rey David. Era parte del linaje real de David. Pero en lugar de portar una corona y sentarse en un trono, Zorobabel era el gobernador del pequeño remanente de judaítas que estaban tratando de reconstruir un templo de forma humilde, con recursos materiales y humanos muy escasos. Zorobabel necesitaba ser fortalecido por Dios para dirigir lo que parecía un grupo insignificante de judíos que residía en un rincón del inmenso imperio persa. Este grupo de judaítas ni siquiera constituía un reino independiente. Zorobabel era un príncipe descendiente de David, pero se encontraba bajo el dominio del imperio persa. En su contexto, los judaítas estaban rodeados de amenazas y de naciones más grandes y fuertes. Dios le dio a su profeta Ageo una palabra especial de aliento para este sencillo gobernador de Judá. Aun cuando este cuarto mensaje está dirigido específicamente a Zorobabel, la promesa del glorioso reino futuro descrito aquí alcanza a todos los creyentes, tanto en el contexto inmediato como el posterior, incluyéndonos a nosotros más de 2500 años después, quienes seguimos esperando el establecimiento total del reino inconmovible de Dios en la tierra. En la segunda parte del versículo 21, el Señor dice por medio de su profeta: yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Encontramos aquí el mismo lenguaje de la porción escatológica del final del segundo mensaje del profeta que estudiamos anteriormente. Leamos el versículo 6 del capítulo 2 para recordarlo. Porque así dice el Señor Todopoderoso:
dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Tanto el segundo como el cuarto mensaje profético de Ageo contienen similitudes. En esto se anuncia que el Señor hará temblar o estremecer el cosmos entero. Esta es otra forma de hablar del día del Señor, del juicio divino venidero. Noten que esto afectará a las dos partes principales del cosmos, el cielo y la tierra. Al igual que otros personajes escogidos por Dios, Zorobabel prefigura a Cristo, el Mesías. Más adelante veremos cómo el Señor afirma que cuando este cataclismo acontezca, la posición que Zorobabel representa seguirá estando segura. Mientras que en contraste todos los demás poderes de la tierra serán derrocados. Este es precisamente el punto número 2. Poderes derrocados. Observen que la primera parte del versículo 22 habla de los poderes políticos y la segunda parte del mismo versículo habla de los poderes militares. El Señor dice por medio de Ageo: volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. El Señor por medio del profeta Ageo utiliza el lenguaje del derrocamiento de Sodoma y Gomorra para anunciar que en el futuro destruirá de la misma manera a todos los reinos del mundo. El Señor trastornará la esfera política y establecerá un nuevo reino gobernado por un descendiente davídico, el Mesías Jesucristo. El Señor continúa describiendo el aspecto militar, utilizando imágenes de batallas extraídas de la historia de Israel que eran familiares para los judaítas, como la victoria de Dios sobre el faraón de Egipto y la batalla del tiempo de los jueces, en la que Dios le dio la victoria a Gedeón, confundiendo a los enemigos que terminaron matándose los unos a los otros. En síntesis, el Señor ilustra el futuro con figuras del pasado y anuncia lo siguiente: volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. Esto significa que el Señor trastornará y derrotará a los poderes militares del mundo. El Mesías llegará como un guerrero divino en su segunda venida, tal como acontece en la visión de Juan en el Apocalipsis al sonar de la séptima trompeta. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo o Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. En síntesis, Dios anuncia por medio de Ageo el establecimiento futuro del reino mundial del Mesías, que derrocará a todos los demás poderes políticos y militares de la tierra. En el momento en el que Zorobabel recibió este mensaje profético de Ageo, los judaítas ni siquiera tenían una fuerza militar. El proyecto del templo solamente había terminado la fase de los cimientos. Tampoco los judaítas constituían un reino independiente. Zorobabel no era más que un príncipe descendiente de David, sin reino, sin trono y sin corona. En el panorama presente parecía que el reino davídico había pasado a la historia y que jamás volvería a ocupar el lugar que antes tuvo. Sin embargo, Dios quería que Zorobabel supiera que aunque los judaítas eran un grupo debilitado y pequeño a los ojos de las superpotencias del mundo, estos en realidad adoraban y servían al Dios Todopoderoso, a Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Por consiguiente, a pesar de su insignificancia, su debilidad, sus limitaciones y su condición humilde como pueblo,
Lo que realmente importaba era que estaban del lado del Dios victorioso y triunfante, que enviaría a su Mesías como el guerrero divino a establecer su reino inconmovible. ¿Acaso te sientes en una situación similar en el presente? ¿Te percibes a ti mismo como insignificante? ¿Te sientes débil y con muchas limitaciones para enfrentar los desafíos que tienes delante? La fe nos lleva a discernir las realidades espirituales, incluso cuando nada puede divisarse en las circunstancias naturales. Debemos ejercitar nuestra fe frente a aquello que aparenta ser rotundamente improbable y creer que Dios es todopoderoso para hacer lo que Él ha prometido. La fe no es una suposición positiva basada en la estimación humana de las posibilidades, sino el aceptar las promesas de Dios y actuar sobre estas a pesar de que no haya nada que indique la probabilidad de que estas promesas se cumplan. Volvamos a la profecía de Ageo. La destrucción de las estructuras de poder de la humanidad por parte de Dios sirve como el fundamento para el último versículo del libro, el cual concluye con una nota alta: la esperanza mesiánica. Ese es el punto número 3 y final. Esperanza mesiánica. Leamos primeramente de corrido el último versículo del libro de Ageo y luego abordaremos detenidamente sus detalles. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Leamos nuevamente la primera parte de este versículo 23. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, Yahvé Sabaoth, que también puede traducirse como el Señor de los ejércitos. La expresión en aquel día se refiere al día de Yahvé, al día del Señor, el tiempo en el que Dios irrumpirá en la historia, tanto para bendición como para juicio, tanto para salvación como para condenación, en la segunda venida del Mesías. Todos los que estamos en Cristo Jesús tendremos paz al otro lado del juicio divino, ya que para nosotros la segunda venida del Señor conlleva la liberación final y la salvación eterna, y el hecho de que Él nos invite a reinar junto con Él. Nosotros como cristianos abrazamos este futuro cataclismo cósmico no como amenaza, sino como esperanza y como un motivo para vivir fielmente anhelando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Veamos la segunda parte del versículo 23. Te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor. La expresión te tomaré se encuentra en el Antiguo Testamento generalmente en contextos en los que Dios cambia el estatus de un individuo rotundamente. Veamos como ejemplo un suceso acontecido unos 500 años antes de los días de Zorobabel y Ageo, en el que Yahvé envía al profeta Natán para establecer su pacto con David. Esto es conocido como el pacto davídico. Es precisamente en dicho contexto que el Señor instruye al profeta Natán para que le recuerde a David que en su soberanía divina Él lo tomó para cambiar su estatus de pastor de ovejas a príncipe de su pueblo. Leamos 2 de Samuel capítulo 7 versículo 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos. Noten esto: yo te tomé. Son las mismas palabras que años más tarde Dios le dice a Zorobabel: te tomaré. Ahora, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Unos versículos más adelante el Señor establece su pacto con David diciéndole: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como la culminación y el cumplimiento absoluto y final del pacto davídico. En efecto, los 4 evangelios reconocen a Jesús como el hijo de David o el descendiente de David. Pablo testifica
acerca de la herencia davídica de Jesús, principalmente en la carta a los Romanos y en segunda de Timoteo. El libro del Apocalipsis también reconoce enfáticamente la ascendencia de Jesús. Será Jesús quien en su segunda venida establecerá por completo el reino que permanecerá para siempre y se sentará sobre el trono que será establecido para siempre. Volvamos a leer la segunda parte del versículo final del libro de Ageo. Te tomaré a ti. Esto, como ya lo hemos visto, significa cambio de estatus. Mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor. Recuerden la expresión mi siervo, por favor, ya que volveremos a ella. Por ahora, noten que Yahvé enfatiza el cambio de estatus de Zorobabel, ya no llamándolo gobernante de Judá, sino hijo de Salatiel, esto es, descendiente del linaje de David. Una vez que el Señor anuncia el derrocamiento del poder humano y le promete a Zorobabel cambiar su estatus, ya no se refiere a Zorobabel como el simple gobernante de Judá bajo la opresión persa, el cual era un título que implicaba un diminuto puesto político en la burocracia del inmenso imperio persa. Al llamar a Zorobabel, hijo de Salatiel, Dios hace una conexión genealógica de Zorobabel con el linaje real de David y el pacto davídico, implicando que sería a través de la descendencia de Zorobabel que vendría el Mesías y que el pacto davídico sería cumplido. El Señor también se refiere a Zorobabel como mi siervo, una terminología que es asociada a menudo con los reyes del linaje de David y especialmente con el Mesías de Yahvé. Por ejemplo, en Isaías encontramos los 4 cánticos del siervo de Yahvé que predicen unos 700 años antes del nacimiento de Cristo el servicio, el sufrimiento y la exaltación del siervo de Yahvé, el Mesías. Zorobabel representa y prefigura al Mesías, siendo un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Dicho de otra manera, Zorobabel es un símbolo tipológico de Cristo, el Mesías esperado. Veamos ahora la última parte del versículo 23, en la que Dios le dice a Zorobabel, hijo de Salatiel, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. El anillo de sellar era una pieza de joyería metálica en la que se grababa un símbolo único que al imprimirse representaba la autoridad del rey. El sello del anillo del rey se usaba para autenticar documentos legales y pronunciamientos reales. Veamos un ejemplo de esto en el relato del libro de Esther, en el capítulo 8, versículo 8, cuando el rey Asuero ordena que se redacte un documento para proteger a los judíos de las amenazas de Amán. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo, es imposible revocarlo. Dios, por medio de Ageo, dice que ha escogido a Zorobabel como anillo de sello en su mano divina. Zorobabel se convierte entonces en una garantía irrevocable de que Dios cumpliría sus promesas y el pacto davídico, debido a que a través de su linaje llegaría el Mesías esperado. Ahora bien, esto va aún más allá. El abuelo de Zorobabel, cuyo nombre era Joaquín, también llamado Jeconías o Conías, había sido rechazado por Dios como un anillo de sello en su mano divina. Leamos lo que alrededor de 70 años antes había profetizado Jeremías acerca del abuelo de Zorobabel. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, que aunque Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá,
sea un anillo en mi mano derecha. El anillo representa autoridad y la mano derecha representa poder. Aún de allí lo arrancaré. Dios decidió arrancar de su mano al abuelo de Zorobabel, como si hubiera sido un anillo, y lo desechó. Ahora, con la profecía dada a Ageo, el Señor invierte la situación. El abuelo fue rechazado como un anillo en la mano de Dios. Sin embargo, Zorobabel, el nieto, fue escogido como un anillo en la mano de Dios. Esto atestigua la elección renovada que Dios hace de la línea davídica, representada en los días de Ageo por Zorobabel. Finalmente, los judaítas lograron culminar el proyecto de la reconstrucción del templo. Esto lo leemos en el relato del libro de Esdras, capítulo 6, versículo 15. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. Esta fecha corresponde al 12 de marzo del año 515 antes de Cristo. La última profecía de Ageo fue dada el 18 de diciembre del año 520 antes de Cristo, a pocos días de que acabara el año. Esto implica que alrededor de 4 años después de que Ageo dio su último mensaje profético, la reconstrucción del templo, conocido como el segundo templo, fue terminada. Al reconstruir el templo, el pueblo de los días de Zorobabel proporcionó un palacio para el gran rey Yahvé. El propósito final de este proyecto de reconstrucción ahora se revela como un paso imprescindible en el cumplimiento del plan eterno de Dios para establecer su reino inconmovible en la tierra. Dios no solamente nos ofrece una visión del futuro, sino que además nos muestra la íntima conexión que existe entre el presente y el futuro escatológico. El templo reconstruido en el presente de los judaítas estaba íntimamente conectado al establecimiento futuro del reino inconmovible de Dios. Las generaciones posteriores tuvieron muy en alto la memoria de Zorobabel. Incluso en la actualidad, el nombre de Zorobabel aparece en el himno de Hanukkah o dedicación, que relata las liberaciones de Dios para su pueblo. Parte de la letra de este himno dice así: casi perecí cuando se acercó el fin de Babilonia. A través de Zorobabel fui salvo después de 70 años. Quiero concluir esta serie leyendo 2 pasajes sumamente importantes. El primer pasaje trata de la primera venida de Cristo y el segundo pasaje trata de la segunda venida de Cristo. El pasaje que trata de su primera venida relata la genealogía de Jesús desde el tiempo en que los judíos fueron llevados a Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. Leamos Mateo capítulo 1 versículos del 12 al 16. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar y Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Tanto la genealogía del Evangelio de Mateo como la genealogía del Evangelio de Lucas dan una importancia al nombre de Zorobabel. Vemos un cumplimiento preliminar de la profecía de Ageo en la primera venida de Cristo.
El reino de los cielos se acercó y Dios logró su poderosa victoria por medio de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección al tercer día. Después de estos acontecimientos, Jesús ascendió al cielo para sentarse en el trono celestial a la diestra de Dios. La primera venida de Cristo nos desafía a vivir con una esperanza mucho más sólida y superior a la que tuvieron aquellos judaítas en los días de Ageo. Jesús el Mesías ya vino y cumplió la esperanza profética del Antiguo Testamento. Su primera venida es la garantía de la segunda venida. De la misma manera en la que su primera venida aconteció de forma literal, su segunda venida acontecerá de forma literal. En cierto sentido, nosotros, al igual que los judaítas de los días de Ageo, vivimos en la fe de esperar la última sacudida del cosmos, el derrocamiento de todo poder político y de todo poder militar terrenal, por medio de la llegada del guerrero divino de Yahvé, el Mesías, quien su regreso establecerá por completo el reino inconmovible de Dios en la tierra. Es por esto que el segundo pasaje que anhelo que leamos para concluir esta serie anuncia la segunda venida de Jesucristo en gloria. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Me temo que con demasiada frecuencia nosotros vivimos como si nuestras actividades diarias no tuvieran significado ni relevancia en el cumplimiento de las postrimerías de las últimas cosas. Hoy quiero recordarte que todo lo que hacemos para Dios con un corazón sincero en el presente, por insignificante que parezca, está íntimamente vinculado con el establecimiento futuro de su reino inconmovible, del cual nosotros ya somos parte en el presente. El apóstol Pedro nos recuerda que somos nosotros, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Ya que somos linaje escogido, real sacerdocio, nosotros somos ahora la nación santa de Dios, la iglesia, y pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos sus virtudes, ya que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero terminar esta serie diciendo estas dos palabras arameas que nos recuerdan que lo mejor aún está por llegar. Maranatha, que traducido es: oh ven, Señor. Esperamos su regreso. Anhelamos su retorno.
nunca menosprecies la manera en la que Dios te está usando en el presente. Porque lo que haces tiene repercusiones eternas. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias porque en este nuevo pacto nosotros somos tu pueblo, nosotros somos tu nación. Señor, ayúdanos a no confundir el medio que tú usaste, el Israel del Antiguo Testamento, con el fin que eres tú, Jesucristo. Hoy nosotros somos tu pueblo. Esta iglesia es tu pueblo. Y tú volverás victorioso. Derrocarás los poderes políticos del mundo. Harás pedazos a los poderes militares. Y establecerás a tu pueblo, la iglesia, para que reine contigo. Cuán maravilloso eres, Dios. Que de personas insignificantes, debilitadas, ilimitadas, decidiste hacer tu pueblo en el nuevo pacto. Henos aquí, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por la esperanza cristiana que trasciende nuestra vida terrenal. Hoy, Señor, debemos mostrar una fe y una esperanza muy superior a la de aquellos judaítas, porque tú ya viniste en tu primera venida. Ya vimos el cumplimiento preliminar cuando el verbo de Dios se hizo carne. Cuando el verbo de Dios, al hacerse carne, toma forma de siervo y muere en la cruz para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y resucita al tercer día venciendo a la muerte. Hoy el pecado está vencido, la muerte está vencida. Hoy podemos afirmar nuestra fe aún más sólidamente en que así como tu primera venida fue literal, tu segunda venida será literal. Y que tú volverás como el guerrero divino. Tanto para salvar como para condenar. Te ruego que cada uno de nosotros, los que creemos en ti, tengamos paz del otro lado del juicio. El cataclismo cósmico, el caos que viene en ese juicio puede ser una amenaza para muchos, pero no para nosotros. Para nosotros es un motivo de esperanza. Porque aun cuando los cielos y la tierra se estremezcan, lo que realmente importa es que tú estás volviendo a esta tierra. Has vuelto a esta tierra. Eso es lo que los ojos verán. Junto con estos desastres, junto con este caos, lo que finalmente veremos es tu gloria en tu segunda venida. No nos corresponde a nosotros saber los tiempos ni las sazones. Señor, tampoco queremos caer en la especulación irresponsable de leer las profecías bíblicas como si fueran un periódico o un noticiero del día. Lo que sí sabemos es que tú eres fiel y que cumples todo lo que has prometido.
y que llegará el día en que esto que Ageo vio desde la distancia será cumplido por ti, Mesías de Dios. Hoy te damos gracias por hablarnos a través de este corto pero poderoso libro de Ageo. Bendice a mis hermanos, Señor, y que podamos vivir cada día con la expectativa de que tu regreso puede suceder en cualquier momento. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas rendir tu vida a Dios. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Él como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación, hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.